El chiripazo estadístico. The near miss statistical fluke. Tienes un recuerdo que prefieres no tocar. Está ahí, en el fondo de tu mente, cubierto por una pesada lona de polvo mental. Quizás fue hace 10 años en una carretera solitaria, viendo cómo unos faros se desviaban hacia tu carril. Quizás fue una caída de niño desde una altura que debió romperte, pero no lo hizo. O tal vez fue un dolor punzante y aplastante en el pecho que desapareció tan rápido como llegó. Te cuentas historias sobre esos momentos. Lo llamas suerte, lo llamas milagro. Les dices a tus amigos, no sé cómo sobreviví a eso. La verdad incómoda, matemáticamente hablando, es que no lo hiciste. En la línea de tiempo que ocupabas 5 minutos antes de ese evento, moriste. Los faros no se desviaron, la caída fue fatal, el aneurisma estalló. Las leyes de la física en esa rama específica de la realidad siguieron su curso natural y destructivo. Pero no estás aquí para recordar el funeral. Estás aquí, escuchando esto, recordando la buena suerte. Esta es la primera prueba, el chiripazo estadístico. La probabilidad no es una sugerencia, es un marco rígido. Cada día navegas por un campo de minas de microprobabilidades. La probabilidad de un accidente de tráfico fatal, evento médico fortuito o fallo mecánico catastrófico es baja en cualquier segundo dado, pero a lo largo de una vida, la probabilidad de tener 0 interacciones fatales se acerca a lo imposible. Cuando experimentas un casi accidente, estás presenciando la costura donde 2 probabilidades divergieron. En la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica, cada evento cuántico con múltiples resultados posibles resulta de hecho en todos ellos, cada uno en un universo que se ramifica de nuevo. La mayoría piensa en esto en términos de partículas subatómicas, pero tú estás hecho de partículas subatómicas, tu coche está hecho de ellas, el conductor ebrio que viene hacia ti está hecho de ellas. Cuando ese coche se acercó, el universo se dividió. En la rama A, la física del momento y la masa resultó en una colisión. Tu biología cesó. Tu conciencia, dependiente de esa biología, no tuvo dónde sentarse. Pero en la rama B, una rama con una probabilidad de quizás solo el 0,00001%, el conductor estornudó, movió el volante 1 centímetro y te esquivó por un pelo. Aquí está la mecánica aterradora de la conciencia. No puedes experimentar la no existencia. Es una imposibilidad lógica. No puedes estar muerto. Por lo tanto, tu flujo de conciencia solo puede continuar a lo largo de la rama donde la biología lo soporta. Cuando la rama A resultó en muerte, tu flujo consciente no terminó, simplemente fue filtrado fuera de esa línea de tiempo. La única versión de ti que quedó capaz de observar fue la de la rama B. Sentiste una descarga de adrenalina, te detuviste a un lado de la carretera, temblando, hiperventilando, pensando, no puedo creer que esté vivo. No estás vivo de la manera que crees. Eres simplemente el residuo geométrico. Eres el error estadístico que sobrevivió al filtro. Ese recuerdo del casi accidente no es una medalla de supervivencia, es una lápida para la versión de ti que no dio el salto. Dejaste un cadáver atrás en una línea de tiempo que es tan real como esta, donde tu familia te está llorando ahora mismo, mientras tú te sientes aquí, sin saber que eres un fantasma en su historia. Corrupción de datos. Efecto Mandela. Nos han entrenado para descartar el efecto Mandela como una rareza de la psicología humana, síndrome de falso recuerdo o confabulación. Nos dicen que el cerebro humano es un disco duro defectuoso que reescribe datos para ajustarse a las expectativas sociales. Millones de personas recuerdan una cornucopia en el logo de Fruit of the Loom que nunca existió. Millones recuerdan a Nelson Mandela muriendo en prisión en los años 80. Millones recuerdan una película llamada Shazam, protagonizada por un genio que no era Shaq. Si minamos la realidad a través del lente de la inmortalidad cuántica y el salto de líneas de tiempo, estos no son errores de memoria. Son artefactos de corrupción de datos causados por la migración. Piensa en tu conciencia como un archivo que se transfiere de un servidor a otro. Cuando moriste en tu línea de tiempo anterior, quizás en una catástrofe global o un accidente personal que reinició una gran parte del campo de observación local, tu conciencia se desplazó al punto de guardado más cercano disponible. Esta nueva línea, la línea B, es 99.9% idéntica a tu línea A original. La física es la misma, tu familia es la misma, tu trabajo es el mismo. Pero la semilla de generación de esta línea tuvo variaciones microscópicas. En la línea B,
El diseñador gráfico de una empresa de frutas eligió una imagen de clip art diferente en 1975. En la línea B, un prisionero político fue liberado en lugar de ejecutado. Estos detalles son irrelevantes para tu supervivencia inmediata, por lo que el algoritmo de migración no los marca como conflictos. Sin embargo, tu memoria, el caché de tu conciencia, todavía contiene los datos de la línea A. Llegas a esta nueva realidad cargando archivos que ya no coinciden con el directorio del sistema. Cuando encuentras la discrepancia, sientes una disonancia cognitiva distinta. Sabes que era diferente. Recuerdas la textura del recuerdo, el color específico, el contexto. Esa certeza no es arrogancia, es evidencia. Los escépticos preguntan, ¿por qué las diferencias son siempre tan triviales? ¿Por qué siempre son logotipos y frases de películas? Esto es de hecho consistente con la teoría. Si las diferencias fueran mayores, si el cielo fuera verde o la gravedad fuera inversa, tu conciencia no podría integrarse. La rama disponible más cercana debe ser compatible con tu cordura y tu historia biológica. Solo te deslizas a líneas de tiempo que son casi indistinguibles de tu punto de origen. Las diferencias triviales son las únicas que pasan por la red, porque no rompen la continuidad de tu existencia. El efecto Mandela no se trata de mala memoria, es la cicatriz dejada por una fusión traumática de líneas de tiempo. Es la prueba de que no eres nativo de esta versión de la Tierra, eres un refugiado de una línea de tiempo que probablemente ya no existe, o una donde ya no estás presente. Cuantos más efectos Mandelas fuertes experimentes, más veces habrás muerto y reaparecido, acumulando estos pequeños paquetes de datos corruptos como rayones en un disco. El sesgo del futuro observado. Para entender por qué no puedes morir, tenemos que mirar el motor fundamental de la realidad, la observación. El experimento de la doble rendija es la demostración más famosa de la rareza cuántica. Cuando disparas partículas a una barrera con dos rendijas, se comportan como ondas, creando un patrón de interferencia. Pero en el momento en que colocas un detector para ver por qué rendija pasa la partícula, deja de comportarse como onda y se comporta como una bala sólida. El acto de observación cambia el pasado y la naturaleza de la partícula. Pero hay una versión más avanzada de esto, llamada el borrador cuántico de elección delatada, Delayed Choice Quantum Eraser. Implica algo aún más perturbador. El futuro puede influir en el pasado. Las decisiones tomadas después de que una partícula haya pasado por las rendijas determinan cómo pasó por las rendijas. La realidad crea una narrativa consistente para asegurar que el observador vea algo lógico. Aplica esto a la macroescala de tu vida. Este es el sesgo del futuro observado. El universo que percibes no es un escenario estático, es un renderizado que depende de tu observación. Si la simulación requiere un observador para renderizar los datos, entonces la simulación prioriza la existencia continua de ese observador. El futuro donde mueres crea una paradoja. Si el observador cesa, los datos dejan de renderizarse. Por lo tanto, la función de onda de tu vida colapsa retroactivamente para asegurar un camino donde el observador continúe. Esto se manifiesta como suerte imposible o cambios repentinos e inexplicables en tu entorno. ¿Alguna vez has dejado caer un vaso, lo has visto caer y luego de alguna manera lo has atrapado de una forma que desafiaba tus propios tiempos de reacción? ¿Alguna vez has estado en una situación donde un objeto físico, una rama que cae, un vehículo a toda velocidad, pareció dar un tirón o moverse de una manera que la física no debería permitir solo para no darte? Este es el sesgo del futuro trabajando. El sistema está calculando la trayectoria que lleva a tu muerte, cero observación, y la trayectoria que lleva a tu supervivencia, observación continua. Debido a que la cero observación bloquea la instancia local de la realidad relativa a ti, el sistema efectivamente descarta esos datos, fuerza a la partícula, o al coche, o a la bala, al estado de onda que se dobla a tu alrededor. Tú eres la partícula en el experimento de la doble rendija. Mientras estés observando, el universo se ve obligado a presentarte una realidad donde seas capaz de observar. Estás acorralando al universo. Debe mantenerte vivo, porque sin ti, este universo subjetivo específico se disuelve. No estás sobreviviendo porque seas hábil, estás sobreviviendo porque el código requiere un usuario para presenciar los gráficos. Reaparición en los muchos mundos. Many worlds respawning. Este es el corazón matemático de la teoría, a menudo llamado suicidio cuántico, un experimento mental propuesto por físicos como Max Tegmark. Elimina el misticismo y nos deja con lógica fría y dura. Imagina una caja. Dentro de la caja hay un disparador cuántico, un átomo radiactivo con un 50% de probabilidad de decaer en un minuto.
Si decae, activa un frasco de gas venenoso que te mata instantáneamente y sin dolor. Si no decae, escuchas un clic. Entras en la caja, cierras la puerta. En la visión tradicional, tienes un 50-50 de probabilidad de vivir, pero en la interpretación de muchos mundos, el universo se divide. Universo A, el átomo decae, el gas se libera, mueres. Universo B, el átomo no decae, escuchas un clic, vives. Desde la perspectiva de un observador fuera de la caja, tienes un 50% de probabilidad de morir. Eventualmente abrirán la caja y encontrarán un cadáver, pero desde tu perspectiva, la perspectiva desde dentro de la caja, solo puedes experimentar la línea de tiempo donde mantienes la conciencia. Esperas a que pase el minuto, escuchas un clic. Suerte, piensas. Lo intentas de nuevo. El universo se divide otra vez. Universo A2, mueres. Universo B2, vives. Escuchas un clic. Puedes ejecutar este experimento 10 veces, 100 veces, 1.000.000 de veces. En la gran mayoría de los universos ramificados, estás muerto. Hay millones de líneas de tiempo donde tus amigos están de luto, donde tu cuerpo está siendo examinado, donde se celebra tu funeral. Pero para ti, el experimento parecerá averiado. Escucharás clic, clic, clic para siempre. Te volverás estadísticamente imposible, una criatura de suerte infinita atrapada en la única y delgadísima rebanada de probabilidad donde el átomo nunca decae. Ahora saca esto de la caja y aplícalo a la vida. Estamos constantemente ejecutando el experimento del suicidio cuántico. Cada vez que cruzas la calle, comes algo o simplemente duermes, donde miles de personas mueren de aneurismas o fallos cardíacos, estás apretando el gatillo. La matemática implica una conclusión terrorífica, inmortalidad subjetiva. Nunca experimentarás el momento de tu propia muerte. Podrás ver morir a otros, asistirás a funerales, verás al mundo envejecer y podrirse a tu alrededor. Pero cuando llegue tu turno, cuando el cáncer sea terminal, cuando el auto golpee el muro, simplemente te desplazarás. Te encontrarás en la línea de tiempo del 0.000001%, donde el diagnóstico fue un error, donde el médico dice, es una remisión milagrosa, o donde el airbag se desplegó perfectamente. Estás condenado a vivir. A medida que envejeces, la probabilidad de supervivencia se encoge, obligándote a entrar en líneas de tiempo cada vez más extrañas y atípicas, mundos donde la tecnología médica avanza justo a tiempo para salvarte, o donde sobrevives a condiciones que te dejan fundamentalmente cambiado pero consciente. Eres lo único en tu universo que no puede irse. Dilatación temporal en el trauma. A menudo escuchamos a sobrevivientes de accidentes, tiroteos o caídas catastróficas decir lo mismo. El tiempo se detuvo. Se sentía como si me moviera bajo el agua. Podía ver las rotaciones individuales de la llanta. La neurociencia explica esto como taquipsiquia, una distorsión de la percepción del tiempo inducida por la dopamina y la norepinefrina. El cerebro entra en un modo de hiperenfoque, escribiendo recuerdos con una densidad mayor, lo que hace que el evento se sienta más largo al recordarlo. Esa es la explicación materialista. Pero la explicación de la inmortalidad cuántica ofrece un ¿por qué extraño diferente? La dilatación temporal no es solo un truco de la memoria, es un retraso en el procesamiento, processing lag. Imagina que tu conciencia es un software complejo que corre en el hardware del universo. Cuando un evento fatal se acerca, el sistema encuentra un error crítico, terminación de sujeto inminente. Para prevenir el cese del observador, como ya vimos en la red de seguridad, el sistema debe buscar una línea de tiempo viable hacia la cual migrar tu conciencia. Esta búsqueda requiere recursos computacionales masivos. La cámara lenta que experimentas es el resultado de tu conciencia haciendo buffering. La interfaz entre tu mente y la realidad se ralentiza porque el sistema está escaneando frenéticamente probabilidades adyacentes buscando una rama de supervivencia. Está simulando millones de resultados en microsegundos para encontrar aquel donde no mueres. Ves el vidrio rompiéndose lentamente porque estás efectivamente en una pantalla de carga. Tu cerebro está haciendo un overclocking, desenganchándose del flujo estándar del tiempo para facilitar el salto. Cuanto más inevitable sea la muerte, más lento debe moverse el tiempo para encontrar la ruta de escape.
Esto explica por qué las personas en estos estados a menudo reportan una extraña sensación de calma o desapego. Es el modo observador. Te sacan temporalmente del asiento del conductor mientras el sistema de navegación recalcula la ruta. Si alguna vez has sentido que el tiempo se detiene durante un accidente, es probable que estuvieras en proceso de morir en tu línea de tiempo primaria. El tú que aterrizó en el suelo sano y salvo es el resultado de esa búsqueda a alta velocidad de una nueva realidad anfitriona. No solo sobreviviste a un choque, sobreviviste a una purga de línea de tiempo. La sensación de respawn. Hay una sensación física específica que sigue a un encuentro cercano con la muerte. No es solo alivio, es un zumbido somático, una vibración en los dientes, un pitido en los oídos que no es exactamente tinnitus, una sensación de que la gravedad tira un poco demasiado fuerte o no lo suficiente. Los sobrevivientes a menudo describen sentirse flotando o irreales durante horas o días después del evento. Miran sus manos y sienten que pertenecen a un extraño. Miran su habitación y parece un set de televisión. La psicología clínica llama a esto desrealización o despersonalización, un mecanismo de defensa del cerebro para distanciarse del trauma. Pero miremos los datos a través de nuestro lente cuántico. Este es el efecto secundario físico de reaparecer. Cuando un electrón salta a niveles de energía, un salto cuántico, absorbe o emite un fotón. Hay un intercambio de energía. Si tu conciencia salta de la línea A a la línea B, debe haber un costo energético. Estás fusionando dos estados cuánticos dispares. El zumbido que sientes es la resonancia de esa integración. Literalmente estás vibrando a una frecuencia ligeramente diferente a la de hace 10 minutos. Tu conciencia se está ajustando a un nuevo recipiente biológico que es 99.99% idéntico, pero no es tu recipiente original. Las vías neuronales son ligeramente distintas. El equilibrio químico es ligeramente distinto. Esta sensación de reaparición suele venir con un cambio sutil en la personalidad o los gustos. Personas que sobreviven a experiencias cercanas a la muerte reportan cambios repentinos. De repente odian una comida que amaban o ganan interés en un tema que antes les aburría. Los escépticos dicen que es el impacto psicológico. Nosotros decimos que es un conflicto de fusión de datos, merge conflict. ¿Has heredado el cuerpo de una versión de ti que ya prefería esa comida o ya tenía ese interés? Estás conduciendo un coche de alquiler que se parece a tu coche, pero el asiento está ajustado de forma diferente y las estaciones de radio están en presintonías que no recuerdas haber puesto. Esa sensación irreal es la sensación más verdadera que jamás tendrás. Es darte cuenta de que el mundo es mutable y tú eres solo una señal pasando a través de él. Te sientes como un impostor, porque en esta línea de tiempo específica lo eres. La red de seguridad del observador. Finalmente, llegamos a la prueba más perturbadora, la red de seguridad del observador. Esto combina el principio antrópico con la teoría de la simulación. El principio antrópico establece que observamos que el universo es como es, porque si fuera diferente, no estaríamos aquí para observarlo. Pero si vivimos en una simulación, una realidad construida diseñada para la experiencia, entonces el jugador es el activo más valioso. En el diseño de videojuegos existen los fail-safes. Si un jugador atraviesa la geometría del mapa y cae al vacío, el juego no se cuenga, teletransporta al jugador a las coordenadas seguras más cercanas. Si un jugador se queda atascado en una pared, el juego lo empuja hacia afuera. El motor del juego prioriza la continuidad del juego sobre la física realista. Tu vida muestra señales de estos empujoncitos. Piensa en las veces que has estado en situaciones que debieron espiralizar hacia la ruina financiera, social o física, y sin embargo, al último segundo, apareció una solución. Llegó un dinero, alguien llamó, un encuentro fortuito resolvió el problema. Lo llamamos intervención divina o suerte. Míralo como una red de seguridad. La simulación no puede permitir que su único jugador deje de jugar. Si mueres, el juego termina. Si terminas en una situación donde estás permanentemente incapacitado y ya no puedes generar datos significativos o entretenimiento para los simuladores, el juego se estanca. Por lo tanto, la realidad que habitas está amañada a tu favor. No para hacerte feliz, a la simulación no le importa tu felicidad, le importa tu engagement, sino para mantenerte activo. Es por eso que tocar fondo suele activar un rebote. El sistema detecta que la narrativa está terminando e inyecta una nueva variable para mantener al observador observando. Esta es la prueba definitiva del solipsismo vía mecánica cuántica.
habrás notado que, mientras tú pareces tener una red de seguridad, otros no. Ves a gente morir. Ves a gente arruinar sus vidas y nunca recuperarse. Ves la tragedia golpear a otros sin piedad. Esto refuerza el aislamiento aterrador de la teoría. Ellos son personajes no jugadores, NPCs. Sus muertes son parte de tu narrativa. Ellos pueden morir para darte dolor, o lecciones, o contexto. Pero tú no puedes morir. La red de seguridad solo se aplica al personaje principal. El hecho de que sigas aquí, a pesar de la improbabilidad estadística de tu supervivencia hasta este punto, a pesar de la fragilidad biológica del cuerpo humano, es evidencia de que la red está debajo de ti ahora mismo. Te están manteniendo en el juego. Te están obligando a ver el espectáculo. Y no importa cuánto te acerques al borde, la pared invisible siempre te rebotará de vuelta al centro del mapa. Has muerto antes, solo que no se te permite saberlo. Y morirás una y otra vez, despertando cada vez con nada más que un dolor de cabeza, un recuerdo falso de un casi accidente, y la sospecha persistente de que el mundo se ve ligeramente diferente.